Pues contamos hoy en Metrópoli con Xavier Marcé, regidor responsable de Cultura, de toda el área de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona. Y le quería hacer una pregunta bastante abierta para empezar, y es: ¿qué debería ser en estos momentos Barcelona a nivel cultural en el contexto de ciudades europeas, también contando, por supuesto, con Madrid? Es decir, ¿en qué liga debería estar jugando o ya juega en una liga determinada Barcelona? A ver, esta es una pregunta que siempre tiene una cierta trampa, porque detrás hay una observación que a menudo no matizamos, que es el espacio de la cultura como un escaparate de acontecimientos y de actividades relevantes, o como un espacio donde se cuecen estas actividades. Yo creo que Barcelona juega y seguirá jugando, y ha jugado, un espacio esencial en el programa europeo, porque dentro de la cadena de valor de la cultura, que es obviamente global y que se interrelaciona entre ciudades, personas y países, Barcelona es un centro capital en formación, creación, innovación y desarrollo creativo. Que después tengamos la posibilidad de convertirnos en el espacio donde esto se exhibe, se produce a una escala global, ya depende de elementos más complicados. Disponer de las infraestructuras adecuadas, tener la capitalidad que supone a veces el papel que han tenido las grandes capitales de Estado, que están dotadas de un ejercicio histórico de concentración de colecciones y de elementos, digamos, de centralidad cultural, de los que obviamente no disponemos al nivel de Madrid, París o Londres. Pero en el panorama de la cadena de valor de la cultura hemos jugado y jugaremos un papel esencial. Es decir, no se entiende en estos momentos la vida cultural de Madrid sin la capacidad creativa de Barcelona, sin las escuelas de formación de Barcelona, sin el mundo de los artistas y creadores catalanes, y no se entiende buena parte del desarrollo cultural europeo sin este elemento. Aquí vienen y se forman cineastas de todo el mundo, gente latinoamericana, gente francesa, gente alemana, se crean y somos un atractivo para startups importantísimas en el terreno de la industria creativa, etcétera, etcétera. Que después acabemos siendo el escenario donde se producen estos acontecimientos, esto es casual y es una mirada, yo diría, un tanto decimonónica de la cultura, que hay que romper y que hay que plantearla en términos globales, como hoy en día funciona el mundo cultural. Es decir, lo importante es el vivero, es decir, lo que se proyecta de Barcelona al mundo a partir de profesionales, de creadores. No necesariamente es lo más importante, pero es una pieza imprescindible en la cadena de valor de la cultura, y Barcelona la tiene, la posee, la ejerce y la practica creo que con enorme peso específico. Lo lamentable sería que no tuviéramos ni esa capacidad creativa, ni de formación o de elaboración de proyectos, ni tuviéramos los escenarios para entendernos. Pero yo creo que en el contexto de lo que hoy en día hablamos, insisto, un sistema cultural, Barcelona es una pieza imprescindible, y no creo que además lo sea porque lo diga yo. Creo que eso te lo diría cualquier creador europeo y cualquier persona del mundo europeo. Es decir, el 80% de la gente que viene a Barcelona a participar de la ciudad turísticamente valora la cultura como un elemento esencial. Eso quiere decir que Barcelona respira cultura, ofrece cultura y tiene un trasfondo cultural evidente. Pero es evidente que no somos una capital de Estado que dispone, por acumulación histórica, de estos grandes espacios, de estas grandes colecciones, que muchas veces producto de los siglos XVIII y XIX europeos, que han tenido una enorme capacidad, no voy a juzgarla ahora, de acumular contenidos que a menudo no se han producido en el propio país, ¿no? Una de las características de Barcelona en los últimos años es que es el gran escenario, en este caso sí, de festivales de música, ¿no? Es un gran, y actúa como motor económico también de la ciudad. Hemos considerado también muchas veces desde Metrópoli que un signo de identidad era el Sonar, pero hay muchos más festivales. En todo caso, quizá hay demasiados, es decir, ha habido una acumulación de festivales de música porque se veía que tenía rentabilidad y que era bueno también para los promotores, pero que puede ser contraproducente para la ciudad a medio y largo plazo. Bueno, a ver, es evidente que esta capacidad creativa que tiene la ciudad explota y genera productos finalistas en aquellos espacios que no requieren ni equipamientos digamos, de una magnitud enorme o
colecciones de arte enormes. No somos una ciudad puntera. Sí lo somos porque tenemos un patrimonio en museos de autor muy importante, pero no tenemos un Museo del Prado o un Louvre, no tenemos una cantidad de teatros que permitan desarrollar una política de musicales, por ejemplo, como la que tiene Madrid o Londres, es evidente. Y es normal que eso acabe explotando en actividades a veces un poco colaterales como los festivales de música, que tienen más permeabilidad con el territorio, o que explote, por ejemplo, en terrenos como las artes digitales o en actividades que tienen que ver con esta intromisión entre luz, sonido, audiovisual, que ahora realidad aumentada, metaverso, etcétera, etcétera, que ahora configuran una parte importante de los paisajes creativos y culturales de nuestras ciudades. Sobre la pregunta que me has hecho, hay una particularidad que creo que hay que poner encima de la mesa y que a menudo no se analiza. Somos una ciudad que ha tenido una particularidad, y es que ha sido capaz de desarrollar una serie de grandes festivales dentro de su entorno urbano. Eso no es muy habitual. Es decir, normalmente cuando hablamos de un festival que reúne con personalidad y con criterios de una cierta autoría 70, 80, 90, 100.000 personas, generalmente en las ciudades del mundo se hacen en espacios apartados de la ciudad, con unas condiciones determinadas. Barcelona lo ha ido elaborando dentro de la propia ciudad. Y es cierto que este equilibrio, que tiene que ver con pues, criterios vecinales, la gestión de los ruidos, gestión de incomodidades, gestión de entradas, salidas, pues en los últimos años, y la pandemia ha sido un elemento que yo creo que ha determinado en buena parte una cierta, una cierta agudización de estos problemas, se ha convertido en un tema de debate. Barcelona tiene un paquete de festivales muy notables. Quizá el Sonar es el más relevante por su capacidad de generar referentes internacionales. El Primavera Sound lo es en las músicas más indie, pero es muy importante. Lo es a escala local el Cruïlla, y algunos más temáticos que son relevantes. Esta capacidad de acogerlos dentro de la ciudad genera problemas, es evidente. Y ahora estamos debatiendo justamente cómo mirar de solucionarlo. Eso requiere analizar tres elementos. El primero es aceptar que hay una madurez de algunos de estos festivales y que su capacidad para participar de la solución de los conflictos que generan, y no digo conflictos en términos peyorativos, pero sí de las distorsiones que generan, se amplifique. Eso quiere decir ser más corresponsables de cierto tipo de gastos, de elementos como la limpieza, de elementos como la seguridad, elementos como la movilidad. Hay un segundo elemento que tiene que ver con un debate no fácil siempre entre aquello que la ciudad pretende de un festival. La ciudad necesita ese elemento que se relaciona con los objetivos culturales de la ciudad y los intereses a veces cercanos a perspectivas comerciales de los propios festivales. Un festival no deja de ser un modelo empresarial que quiere crecer, es normal, pero la ciudad tiene otros requerimientos. Los espacios públicos no son espacios que deban estar sujetos a criterios de carácter comercial, sino justamente deben mantener un objetivo, digamos, socializador de la cultura. Este equilibrio hay que renegociarlo. Y hay un tercer elemento también, que deberíamos ser capaces de abrir un perímetro metropolitano amplio para que ese atractivo que Barcelona tiene, porque ha construido una oferta de festivales que genera una demanda, tiene un nombre, tiene un atractivo, seamos capaces de distribuirlos en un territorio más amplio, sabiendo cuáles son aquellos que configuran el peso específico que la ciudad debe acoger en su propio perímetro urbano, y aquellos que deben distribuirse en un territorio más amplio, que sigue siendo Barcelona o la Gran Barcelona, bien comunicada, sin ningún tipo de problema de accesibilidad. Este es el debate que estamos haciendo. Es un debate que se ha intensificado después de la pandemia, que ha tenido algunos elementos polémicos, sobre los que creo que no conviene entrar ahora, pero que tengo la impresión de que lo hemos enfocado. Estamos trabajando en la medida de gobierno para que esto se pueda resolver a partir del año 24-25. Confío en que la podamos llevar al plenario en el mes de marzo del año que viene, y creo que estamos en la línea correcta de análisis de este problema. Reordenar un poquito el mapa. Con los criterios que he dicho, básicamente. Es decir, por ejemplo, más Cruïlla y menos Primavera Sound como modelo. No es un problema más o menos, es un problema de establecer cuáles son los límites que debe tener un festival. Es decir, no, por ejemplo, no, para Primavera Sound, es que
quisiera evitar hablar de uno en concreto por razones obvias, ¿no? Pero un festival te puede plantear la necesidad y la conveniencia de crecer 2 días más. Le puede interesar desde el punto de vista comercial, pena, lo que hay que ver es si a la ciudad le interesa, dentro de su perímetro urbano, porque nosotros gestionamos una cosa muy importante, que es las relaciones sociales, las relaciones comunitarias, los equilibrios culturales de la ciudad. Gestionamos otra cosa muy importante, que es cómo un festival repercute en la proyección de los artistas locales, cómo incide en la cadena de valor que hace referencia a nuestras escuelas de formación, a nuestros músicos, etcétera, etcétera. Y todo eso requiere unos equilibrios que a veces generan distorsiones con los intereses estrictos de un festival. Pero lo digo sin ningún tipo de... Es así, y eso hay que discutirlo. Otra cuestión es si Barcelona tuviera, o Cataluña tuviera un rocódromo donde puedes meter 100.000 personas, es un espacio puramente comercial y allí pues el planteamiento es otro. Pero estamos hablando de la gestión de espacios públicos en el entorno de una ciudad y eso requiere un debate que hay que afrontar. Quizá en los últimos años, antes de la pandemia, el debate no se había afrontado intensamente porque este equilibrio entre ciudadanía y festivales era muy estable. Es cierto que se ha distorsionado en los últimos años y hay que afrontarlo. Y ya para acabar esta parte, también se ha tomado una decisión sobre el BOR Centre Cultural, que es hacerlo depender dentro de las actividades del Museo de Historia de Barcelona. ¿Por qué se ha tomado esa decisión? Y entonces, a partir de ahora, ¿qué debería ser el BOR para el conjunto de la ciudad de Barcelona? A ver, la decisión el Museo de Historia de Barcelona es un museo que tiene una particularidad muy interesante y es que no se limita a un edificio, digamos, referencial, sino que es un museo horizontal que trabaja con 18 o 20 puntos de la ciudad. Es decir, es un museo extendido que lo que hace es plantear en diversos espacios de la ciudad una lectura lo más global y lo más completa posible de la historia de la ciudad. Su espacio de referencia, evidentemente, es la Plaza del Rey, donde tiene la parte más evocativa, que hace referencia a la Barcelona, digamos, romana, griega, romana, etcétera, etcétera, pero hay toda una parte que hace referencia a la Barcelona medieval, a la Barcelona, digamos, de otros momentos históricos, ¿no? Y que llega hasta el Museo del Trabajo, que estamos abriendo ahora con fondos europeos en Fabra y Coats. El Museo de Historia es en sí mismo, como otros elementos museísticos de la ciudad, un receptorio de programas de memoria. Entonces el debate que había es en qué medida debe existir o tiene sentido que exista en un espacio tan evocativo como el Born un centro dedicado estrictamente a desarrollar proyectos de memoria, cuando los proyectos de memoria están perfectamente ubicados en el conjunto de los museos de la ciudad y en el conjunto de centros de la ciudad. Además, esto dificultaba muchísimo explicar una parte de la ciudad que no está, o de la historia de la ciudad que no está desarrollada en el concepto de este museo extendido, que es esa Barcelona que a partir de 1714 llega a la industrialización y que llega a la Barcelona moderna, que es toda la recuperación que se hace en el siglo XVIII y principios del XIX, que tiene con la revolución industrial, etcétera, etcétera. Bien, que el museo, que el BOR se integre en esta idea de museo de historia extendido, lo que hace justamente es poder explicar mejor Barcelona. El museo, el BOR, seguirá siendo un lugar como el Museo de Historia o el Tinell o cualquier otro sitio, o el Monasterio de Pedralbes, donde se pueden hacer perfectamente exposiciones que hacen referencia a programas básicamente de memoria, no hay ningún problema porque es un tema transversal, pero nos va a permitir explicar mucho mejor una etapa de la historia de la ciudad que tenía dificultades para poderla explicar en un centro evocativo tan importante como el BOR. Es aquella que entroncaría desde el momento en el que Barcelona pierde sus fueros hasta el momento en que Barcelona tiene un desarrollo industrial, digamos, absolutamente consolidado, que sería más bien el Museo del Treball de Fabra y Coats. Esta etapa de 200 y pico de años, el BOR nos permite explicarla con muchísima profundidad. Este es un proyecto que creo que lo estamos desarrollando, lo vamos a presentar públicamente en enero y el objetivo es este, no hay más, es decir, no hay otro elemento que este. Y en absoluto hay ningún tipo de programa o de intento de evitar o dejar de trabajar en referentes, digamos, museográficos o referentes, digamos, expositivos sobre elementos que hacen referencia a la memoria de la ciudad, por supuesto. Lo que pasa es que ha supuesto una especie de enmienda tanto a Comuns como a Junts por cuestiones distintas, unos por la historia de los relatos de memoria, otros por la reivindicación nacionalista,
que pueden ser dos posibles socios del PSC, ¿no? Bueno, tampoco creo que, más allá de algún tipo evidentemente, de debate en la Comisión de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, haya tenido una gran repercusión este debate. Yo tengo la impresión de que una vez queda claro de que no hay ninguna voluntad de eliminar ni el presupuesto ni los programas que hacen referencia a la memoria, y lo que queremos simplemente es explicar mejor la historia de la ciudad, creo que el 90%, bueno, en primer lugar la comunidad patrimonial, creo que lo ha entendido perfectamente, y yo creo que en enero, cuando lo expliquemos, la comprensión será mucho mayor. No veo más problema que este, de verdad. No. Sí es cierto quizá de que hay una parte, digamos, que de la vida sociopolítica de la ciudad que sí que había querido convertir el Born en un centro referencial. Bueno, pues hace 10 años, claro. Pues esto es lo que a nosotros nos parecía que era limitar muchísimo el potencial de un equipamiento tan enorme, tan grande y tan importante para explicar la historia de la ciudad como el Born.